días a todos y a todos. Quiero darles la bienvenida a este ciclo de seminarios, a esta segunda edición del ciclo de seminarios de la Cancillería Argentina. Este segundo ciclo y esta segunda edición tiene como título Diversidad e Inclusión, actualización de los debates en torno a la lucha contra la discriminación a casi 20 años de Durban. En unos minutos ya vamos a comenzar. Lo que sí les pedimos previamente, veo que todo el mundo tiene las cámaras y micrófonos apagados, pero sí recordarles que los mantengan apagados, lo mismo que los micrófonos. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, está habilitado el chat. Luego el doctor Mario Corolano, que va a moderar, va a recoger las preguntas y al final va a leerlas y hacérselas a los participantes. Bueno, les agradecemos la participación en este seminario. Tenemos participantes de 27 países, muchos más que en la primera edición, así que estamos muy contentas y contentos. Bueno, además de participantes de Argentina, tenemos de Armenia, de Angola, de Bolivia, de Chile, de Costa Rica, de Ecuador, de El Salvador, de España, de Egipto, de Francia, de Guatemala, Haití, Honduras, Italia, Nueva Zelanda, México, Tailandia, Países Bajos, Estados Unidos, Qatar, Turquía, República Dominicana, Reino Unido y Uruguay. A continuación vamos a comenzar con un mensaje de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, un mensaje que nos ha enviado especialmente para el seminario. Anabel, gracias. Excelencias, amigos y amigas, todos y todas, me complace dirigirme a ustedes y agradecer al Gobierno de Argentina por organizar tan oportuno evento. La lucha contra la discriminación y el racismo no se puede parar ni postergar. El COVID-19 puso en evidencia la discriminación estructural y enormes desigualdades existentes en todas nuestras sociedades, incluso la alta informalidad laboral y las lagunas en los sistemas de protección social que afectan sobre todo a los que ya eran excluidos. Son los niños y niñas, afrodescendientes, indígenas y migrantes, quienes tienen menor o ningún acceso a Internet y por ende no pueden continuar sus estudios a distancia. Son las personas LGTBIQ+, personas adultas mayores o con discapacidad, quienes se ven negadas el acceso a los servicios de salud. Es la trabajadora doméstica migrante la que pierde primero su empleo y se queda sin ingreso alguno. Y son las mujeres las que enfrentan más violencia en los últimos meses. La pandemia es una de las peores crisis que enfrentamos los últimos 100 años. Solo será efectiva una respuesta global que incluya los aspectos económicos, sociales y ambientales y sea basada en los derechos humanos y en la igualdad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sirve como guía para nuestros esfuerzos. De hecho, tenemos dos deberes: superar la pandemia y reconstruirnos mejor. Y reconstruirnos mejor significa poner a la igualdad y la no discriminación en el centro de nuestras sociedades, por medio de políticas públicas de inclusión y protección social, con rentas básicas temporales y subvenciones contra el hambre. Significa también escuchar el llamado de miles y miles de personas que protestan en las calles rechazando la discriminación racial y la violencia policial. Al respecto, el próximo año publicaré un informe global sobre el racismo sistémico, las violaciones cometidas por las fuerzas de orden, especialmente los incidentes que provocaron la muerte de George Floyd y otros afrodescendientes. El próximo año también celebramos el 20º aniversario de la Declaración y del Programa de Acción de Durban, gran oportunidad para identificar las manifestaciones actuales de la discriminación racial, incluyendo discriminaciones múltiples o interseccionales y las acciones a adoptar. Cuento con el apoyo y la participación de Argentina. Reitero la disponibilidad de mi oficina para acompañar procesos nacionales, como lo hicimos apoyando las iniciativas para la elaboración de un plan de acción contra la discriminación y actualmente con el Mapa Nacional contra la Discriminación. Al igual que la emergencia climática, la COVID-19 nos muestra que debemos trabajar unidos en la defensa de los derechos humanos de todas las personas, como única manera de crear un futuro de paz más inclusivo, justo y verde para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, seguidamente le damos la palabra al embajador Guillermo Chávez, que es el jefe de gabinete de esta Cancillería, quien nos va a dar una bienvenida.
Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que es un placer para mí estar en este lugar frente a tantas personalidades destacadas y por supuesto a todas personas, hombres y mujeres que están conectados de los distintos países que nuestra directora de Derechos Humanos recién nos comentaba. Quiero, por supuesto, saludar a los panelistas, a los organizadores del seminario, a mi amigo Mario Coriolano, también, por supuesto, a nuestro embajador en organismos, a Federico Villegas Beltrán. La verdad que es un lujo, como siempre, poder estar con ustedes y también, por supuesto, como les decía, a los expositores, a Silvia Albuquerque, a Yulisa Mantilla Falcón, a Víctor Madrigal, a Genevieve Garrigós, por supuesto a nuestro querido Jorge Tayana y a Victoria Donda, que es nuestra presidenta, nuestra interventora del INADI, con quien nos une, por supuesto, no solamente la mirada de un proyecto político que compartimos, sino también la mirada sobre toda la política de derechos humanos digamos, y además, la verdad que para mí que ella esté también es un poco un reconocimiento por su tarea de muchos años admirable en materia de derechos humanos. Quiero agradecer el mensaje de la alta comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y darles el saludo de nuestro canciller, Felipe Solá. Para comenzar con este seminario que nuestra mirada va a estar enfocada, por supuesto, en los grupos en situación de vulnerabilidad y en especial en esta realidad que nos toca afrontar hoy en el momento de pandemia. Todos sabemos que la verdad que es una situación muy compleja, fundamentalmente para los más desprotegidos, pero en este seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que una tan destacada dirigente y hoy funcionaria de Naciones Unidas como Michelle Bachelet nos dé palabras de bienvenida, para nosotros la verdad que es un lujo. Quiero decirles, como dije en la apertura del primer seminario que ocurrió ya creo que un mes atrás, para nosotros la política de derechos humanos, para este gobierno, es uno de los ejes de nuestra política exterior. Nosotros venimos de 4 años en los cuales se había, de alguna manera, escondido esa mirada y esa idiosincrasia que tenía la Argentina con relación a los derechos humanos, y hoy podemos decir con orgullo que estamos trabajando para recuperar ese perfil que históricamente tuvo la República Argentina. En ese sentido, la inclusión y la diversidad son 2 aspectos de la identidad de este pueblo argentino y es un tema prioritario para el gobierno del presidente Alberto Fernández. La Argentina se ha caracterizado tanto en el ámbito interno como en el internacional, como les decía, por su persistente y permanente lucha en contra de la discriminación. Nuestras políticas de Estado no solamente tiene que ver con las acciones de reparación, que ya son conocidas por el mundo entero, sino también con políticas de avanzada en materia de género, en materia de lucha contra la discriminación. Sabemos también que nuestro embajador Federico Villegas Beltrán participó activamente en el Plan Nacional contra la Discriminación y por eso es una gran referencia para nosotros en el tema. Gracias al éxito de este plan, pero atendiendo a la necesidad de actualizarlo con avances y desafíos, hoy el INADI, el Instituto contra el Racismo, la Discriminación, la Xenofobia, que conduce la compañera y querida Victoria Donda, se encuentra elaborando a través de un proceso participativo un segundo Plan Nacional contra la Discriminación. Y creo que ella seguramente nos va a decir al final del seminario, vamos a contar con él en poco tiempo. En línea con las palabras de Michelle Bachelet, quiero decirles que la propuesta de este segundo seminario es una invitación a reflexionar sobre el marco normativo en la lucha contra la discriminación, tanto a escala internacional como regional. Todos sabemos
la preocupación especial que nosotros tenemos desde nuestro gobierno por fortalecer, digamos, la política regional en todos los campos. Y con respecto a estas cuestiones, a 20 años, por supuesto, de adopción, digamos, de la de Durban, me parece que debemos revitalizar herramientas ya existentes y dar mayor efectividad en este contexto actual, digamos, para promover y respetar estas diversidades. Quiero que sepamos que nosotros tenemos un desafío muy importante porque esta situación global, digamos, de pandemia ha radicalizado, digamos, algunas posiciones y ha generado, me parece, la reaparición de algunas señales un poco peligrosas en las que algunos gobiernos intentan capitalizar o sectores políticos. Cuando hablo de conductas peligrosas me refiero a actitudes discriminatorias, actitudes xenofóbicas, actitudes supremacistas, que llevan fundamentalmente a una lógica de conflicto social y, por supuesto, hasta de desintegración social. Por eso me parece que nosotros hoy debemos redoblar esa apuesta, dar un testimonio con este tipo de actividades, abordar la cuestión de las personas mayores, fundamentalmente en este contexto, que son hoy los vulnerables, las personas con discapacidad, los afrodescendientes, como hablaba la alta comisionada, a partir justamente de la problemática y de esta idea de que yo les hablaba recién, digamos, de la peligrosa aparición de señales, digamos, de racismo bastante ostensibles en distintos lugares. De manera que me parece que hoy, más que nunca, amerita que trabajemos sobre estas cuestiones. Quiero decirles que la política de derechos humanos y la democracia en sí misma, nuestra, ha pasado de ser, digamos, la democracia como el gobierno de las mayorías para ser el gobierno que defiende el derecho de las minorías. Es decir, una democracia avanzada, una democracia que se precie de tal, justamente tiene que tener el reconocimiento ese en el cual, digamos, el trato igualitario debe ser, digamos, una norma y no una excepción. La dinámica del trato igualitario viene de la mano de los derechos de las minorías y, por supuesto, de la no discriminación. Nosotros estamos convencidos que hay distintos momentos y distintas etapas para trabajar cuestiones que son fundamentales para la República Argentina. Las tareas de reparación en materia de derechos humanos las hemos realizado y estamos siempre atentos a ratificarlas en cada una de nuestras acciones. Las políticas de recuperación de derechos humanos frente justamente a gobiernos que en su momento han avanzado sobre derechos de ciudadanos, me parece que también resultan clave. Fundamentalmente lo que denominamos derechos de segunda generación, o sea, la recuperación de esa dinámica de derechos humanos, me parece que nos hace ir hacia una sociedad muchísimo más igualitaria o, digamos, viéndolos del otro lugar, menos desigual. Y después, por supuesto, los grandes desafíos. Los grandes desafíos son la protección y, finalmente, la ampliación, la ampliación en materia de derechos. Las cuentas pendientes que nuestros gobiernos tienen. La ampliación en materia de derechos va a ser una prioridad en este gobierno. Y quiero remarcarlo porque me parece que esa ampliación va de la mano de este reconocimiento permanente de los derechos de las minorías. Para terminar, quiero felicitar, por supuesto, a todos los organizadores, otra vez a nuestra directora de Derechos Humanos, Cecilia Meirovich, a nuestro querido amigo y candidato al Subcomité de Prevención de la Tortura, Mario Coriolano, y decirles que nuestro modelo de desarrollo, y que está estrechamente vinculado a la política de derechos humanos, como siempre repito, tiene, digamos, tres ejes
y, digamos, para continuar y terminar con las reflexiones de Michelle Bachelet. El primero de los ejes es la sostenibilidad económica. El segundo de los ejes para el desarrollo de la Argentina es la sostenibilidad social. Y el tercero y fundamental es la sostenibilidad ambiental. Sobre esas tres columnas se asienta nuestro proyecto de gobierno, se asienta nuestro proyecto de democracia. Esa sostenibilidad económica, esa sostenibilidad social y esa sostenibilidad ambiental, bajo esas tres pilares subyace la política de derechos humanos. Es decir, permanentemente está presente. Con lo que me parece que más que nunca debemos no solamente militar estas acciones, sino llevarlas al campo de lo concreto, de lo normativo y fundamentalmente de lo que concretamente le llega a nuestra población, a nuestros pueblos. Así que celebro nuevamente esto, quiero enviarles de nuevo un abrazo de parte de nuestro canciller Felipe Solá y, por qué no, un saludo a todos los que están conectados en distintos lugares del mundo de parte del gobierno de nuestro presidente Alberto Fernández. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al embajador Chávez. Ahora, bueno, va a tener lugar el panel que va a coordinar el doctor Mario Coriolano, pero antes brevemente voy a presentar a los y las expositores que van a intervenir en el orden que voy a ir dando a medida que vaya leyendo. Primero, Silvio Albuquerque Silva es diplomático brasileño, actualmente es miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, fue subsecretario especial de Derechos Humanos en Brasil. Del Ministerio de Derechos Humanos de Brasil. Luego, Yulisa Mantilla, ella es comisionada de la CIDH, relatora de los derechos de las personas migrantes y de las personas mayores. Víctor Madrigal Borlós, a quien saludamos, que se conectó recientemente, es experto independiente de la ONU para la protección contra la violencia y discriminación basada en orientación sexual e identidad de género. Geneviève Garrigou es concejal de París, expresidenta de Amnistía Internacional Francia y exintegrante de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos. Y finalmente, Jorge Tayana, ex canciller, senador nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado y ex secretario ejecutivo de la CIDH. Mario, te cedo la mesa para que coordines este panel que tenemos, este panel de lujo que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Buenos días a todas y todos. Una alegría y un honor poder colaborar con la Cancillería para esta serie de seminarios, esta reunión mensual para ir construyendo una agenda de sustancia y que confluya en política exterior y derechos humanos. Es una gran alegría y quiero agradecer la confianza y el disfrute de poder trabajar junto a Guillermo Chávez, a Cecilia Meirovich, a Anabela Alfonsini, Federico Villegas Beltrán, que hemos conformado un grupo para el diseño de las distintas agendas y la conformación de paneles tan destacados, ¿no? En la primera reunión, la del mes pasado, pensando en cómo luchar contra la tortura y lograr alguna vez su erradicación, estuvieron Juan Méndez, Paula Lisbachi, Viviana Cristisevi, Claudio Grossman y Raúl Zaffaroni. Es decir, una conformación de masa crítica a través de paneles tan destacados como tenemos hoy, con recorridos, miradas y experiencias de distintos mandatos que han tenido en su vida y que tienen actualmente. Pudimos ver allí otra vez sectores de Naciones Unidas, del sistema regional, de la sociedad civil y este material que luego queda grabado y que nos ayuda mucho para una hoja de ruta en nuestros distintos trabajos. Vamos a llevarlo adelante con una metodología ya acordada, con los expositores en el orden que Cecilia mencionó, los distintos niveles de análisis que yo luego de la primera vuelta del panel voy a resumir para plantear una segunda vuelta. Lo que llamamos primera vuelta va a ser en el orden mencionado 9 minutos a cada uno. Yo voy a hacerles un aviso sonoro cuando le queda 2 minutos, para no interrumpirlo, así que cuando escuchen la alarma le quedan 2 minutos. Después de los 2 minutos se apaga el micrófono. No, pero traten de respetar, así
después de las preguntas y comentarios, tienen una segunda vuelta para reaccionar de 3 minutos cada uno y cada uno. Vamos a ver si Yulisa puede llegar a la segunda vuelta porque está un poco tironeada ahí por la Comisión Interamericana. Así que arrancamos, empieza a correr el tiempo, querido Silvio, y te escuchamos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias una vez más por la invitación. Es un honor grande estar aquí con ustedes y ofrecer una perspectiva que es distinta, es diversa, porque creo que es importante dejar claro que aquí hablo como experto independiente, no hablo como diplomático brasileño. Y lo hago con base en un tema que es un tema de mis afinidades electivas. Yo soy nieto de un hombre que en los años 30 ha creado uno de los primeros movimientos sociales en Río de Janeiro contra la discriminación racial. Mi abuelo fue un diputado en los años 40 y 50 en Río que actuó activamente contra la discriminación racial en favor de los derechos humanos y creo que fue el motivo por el cual yo desde el principio de mi actuación pública busqué seguir el ejemplo de mi abuelo. Bueno, mi perspectiva es la perspectiva del CERD, del comité que yo integro y mi percepción muy clara y sobre todo de alguien que ha participado del proceso de preparación de Brasil para la Conferencia Mundial de Durban en 99, 2000 y que ha acompañado la evolución del trato del tema a lo largo de los 20 años pasados, es que a pesar de los mejores esfuerzos que las Naciones Unidas ha realizado en los últimos 20 años, la eliminación de todas las formas de discriminación racial es un objetivo que está lejos de lograrse. Y en mi opinión, una razón para este hecho debe buscarse, en primer lugar, en la naturaleza misma del sistema internacional de derechos humanos, que es virtualmente impotente sin el apoyo y el compromiso decidido de los estados. La eliminación de la discriminación racial, en mi percepción, requiere cambios sociales y políticos importantes en la sociedad de los estados, sin excepción. Y esto no se puede lograr solo mediante cambios legislativos. Por importante que sea la legislación y la estrategia para combatir el racismo y la discriminación, lamentablemente en este momento de la historia no estoy convencido de ninguna manera que un número importante de estados sean conscientes de su papel central y activo en la promoción de cambios a corto, mediano y largo plazo en las políticas públicas multifacéticas necesarias para superar la discriminación racial. Vale recordar algo que siempre decimos a los estados cuando están en el diálogo con nosotros en Ginebra. Para el CERD no existe neutralidad posible de los estados partes en el esfuerzo para eliminar la discriminación racial. Bueno, el incumplimiento por parte de los estados de las disposiciones contenidas en nuestra convención y recomendaciones emitidas por nuestro comité ha sido, en mi opinión, el principal desafío en la lucha de Naciones Unidas a favor de la igualdad racial. Y aún más, algo que me sorprende cada vez más, varios estados que dialogan con nosotros se apoyan cada vez más en argumentos basados en la soberanía absoluta de las cuestiones de política doméstica para cuestionar la jurisdicción del CERD, órgano de tratado, como saben ustedes, encargado de supervisionar el cumplimiento de las disposiciones de nuestra convención. Por supuesto, esta posición representa una absoluta contradicción con la propia naturaleza del sistema internacional de protección de derechos humanos, pero es lo que más vemos hoy día en el diálogo entre nuestro comité y muchos estados. Soy muy consciente de que la legitimidad de nuestro comité depende de nuestra capacidad efectiva para promover la protección de los derechos humanos. En cierta medida, cuanto más eficaz sea el CERD para garantizar la implementación de nuestras decisiones, mayor será su legitimidad. Bueno,
encamino ahora mi conclusión. ¿Cuáles son las principales amenazas a la protección contra la discriminación racial en el mundo actual? En primer lugar, el contexto político internacional. En segundo lugar, la legitimación intelectual y política del racismo y la xenofobia. Tercero, la falta de compromiso de varios estados con el multilateralismo y con los derechos y obligaciones derivados de los convenios internacionales de derechos humanos. ¿Y cómo posicionarse ante este escenario? Bueno, quiero aquí ser propositivo. En primer lugar, creo que en lugar de abandonar la agenda de los derechos humanos, necesitamos de los derechos humanos más que nunca. Es necesario recuperar el valor de la Declaración Universal y de la Convención ICERT, pero no como un sueño sagrado, utópico y secular, sino como un instrumento político para la justicia, la igualdad y la democracia. Segundo, debemos abandonar la ilusión de que los derechos humanos están por encima de la política. La defensa de los derechos humanos siempre está destinada a ser política. Sus defensores no pueden pretender ser ideológicamente puros y tener verdades evidentes e indiscutibles. Tercero, es hora de buscar un equilibrio razonable entre principios puros y oportunidades y restricciones políticas reales. Existe una necesidad urgente de reevaluar las estrategias y ampliar el alcance de la convención, nuestra convención. 4. Sin comprometer los principios fundamentales expresados en el espíritu de 48, es necesaria una exploración creativa de lo posible. Bueno, la exploración creativa del arte de lo posible es una expresión muy cara a José Salaquet, que recién ha fallecido en Chile, y fue precisamente ampliando los límites de lo posible que el movimiento de los derechos humanos logró sus mayores logros en defensa de derechos de las mujeres, en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y contra el apartheid en África del Sur. Bueno, quinto, existe una necesidad urgente de promover una reforma real del sistema de los tratados, treaty bodies. Último punto, me parece que es fundamental desarrollar programas educativos contra el racismo dirigidos a los jóvenes, pero desarrollados en diálogo con los jóvenes, utilizando herramientas de redes sociales contemporáneas. Finalmente, una buena práctica de la sociedad civil de Brasil sirve de inspiración para otros estados parte de nuestra convención. La Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, a través de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, decidió traducir al portugués y difundir las recomendaciones generales de nuestro comité, fuente de actualización permanente de la Convención y elemento jurisprudencial fundamental. Es saludable que los organizadores de esta colección hayan mostrado sensibilidad y celo al asumir espontáneamente una función de manera subsidiaria a la obligación del Estado. Yo tuve el honor de elaborar el prefacio a esta convención. Bueno, termino diciendo que cuanto a cada uno de nosotros, a nivel personal, en nuestras relaciones interpersonales, es más que hora de reflexionar más profundamente sobre nuestra complicidad, muchas veces involuntaria, con las formas cotidianas de violencia, racismo y expropiación, y reaccionar ante la insensibilidad de tantos, ante el espectáculo de sufrimiento que genera la discriminación racial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvio, por tus valiosos aportes y por haber respetado el tiempo. Bueno, ahora vamos a escuchar a una integrante de la Comisión Interamericana que además también es relatora para Argentina. Así que, querida Yulisa, tus 9 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Empiezo, con un agradecimiento a la invitación por parte de la Cancillería Argentina, a los organizadores, organizadoras, y un saludo muy cordial a todas las personas que se están
conectando. Voy a tratar de asumir este reto en 9 minutos, porque ya escuché la alarma. Y yo, si bien tenía ya todo preparado, mientras escuchaba, mientras estábamos esperando el inicio de este webinar, me ponía a pensar cómo es necesario, y en eso voy a enfocar la primera parte de esta breve presentación, es necesario que empecemos a reflexionar, o sigamos reflexionando sobre el tema de la discriminación, y utilicemos este ejemplo de la pandemia como un escenario que nos permite visibilizar todas las discriminaciones posibles. Es decir, no es que empezaron con la pandemia, existían antes y ahora se enfatiza. Por ejemplo, una de las recomendaciones es no salgan de su casa y lávense las manos. Me pregunto si todo el mundo tiene casa y todo el mundo tiene agua, ¿no? Para lavarse las manos. Pero hay otra cosa también, y podemos entrar al webinar mismo. ¿Cuántas personas realmente tienen acceso a la internet para estar viendo este webinar? Estamos hablando en castellano. ¿Cuántas personas de los pueblos indígenas, amazónicos, afros pueden, digamos, entender, o nosotros no tenemos la capacidad de hablar en sus idiomas? Pero además, y nos hacemos un poquito más, no sofisticados, pero sí precisos, yo iniciaba y comentaba con los colegas, no para este webinar, sino en general, si al momento de organizarlo nos fijamos en los horarios para ver si las mujeres pueden entrar en los horarios que estamos planteando. Si antes de fijar el horario, si antes de fijar las posibilidades del webinar, estamos pensando en las personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual. Si hemos contado si las mujeres que tienen roles de cuidado pueden entrar a los webinarios a los horarios que estamos diciendo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué quiero empezar por esto? Porque no es una crítica, obviamente, a este webinar, sino es una invitación a reflexionar en general lo que está sucediendo. Porque la discriminación es tan cotidiana, tan naturalizada, que incluso cuando tenemos una situación como pandemia que nos pone en el ojo delante, así, todas las violaciones de derechos humanos y las discriminaciones, como decía Silvio, muchas veces no nos damos cuenta que nosotros mismos no tenemos esto tan visibilizado. Y dicho esto como general, que creo que nos abre muchas ideas para seguir reflexionando, yo espero con mis colegas seguir hablando sobre este tema, quería pasar a esta segunda parte a esa reflexión tan esencial del principio de no discriminación. Todos los tratados, todas las declaraciones, incluso de aquellos estados o personas individuales que violan este principio de no discriminación, siempre se busca una justificación. Nadie dice sí, discrimino. ¿Por qué? Porque hay esa noción conocida de que el principio de no discriminación es la esencia de las personas. Se basa en la dignidad, en la igualdad, e incluso es norma de jus cogens. Pero si uno empieza desde el análisis jurídico, el derecho internacional, cuando se determinan las normas de jus cogens originalmente, estaba la prohibición del genocidio, la prohibición de la desaparición, de la tortura, de la detención arbitraria prolongada, la prohibición de la esclavitud y de la discriminación racial sistemática. Entonces, ya desde ahí, desde la teoría, estoy haciendo un análisis más crítico desde la teoría, era solo la discriminación racial sistemática. ¿Por qué no se incluyó en esta norma, en esta visión inicial, la discriminación de sexo o la discriminación de género? Y eso nos lleva un poco al cuestionamiento desde el derecho, pero también a empezar a ver, y aquí voy a visibilizar, y paso a la tercera parte, los aportes desde el sistema interamericano. Y es que a partir de la opinión consultiva 18 del año 2003 de la Corte Interamericana, la Corte dice que la prohibición de discriminación es norma de jus cogens por todos los motivos prohibidos, no solo aquellos que originalmente estaban incluidos en esta visión doctrinaria. Y ahí incluye discriminación por sexo, por género, por discapacidad, por origen, por etnia, etcétera, y cualquier otro motivo. Entonces, lo primero que quisiera que quedara claro es que hay tantas conductas naturalizadas, discriminatorias, que no vemos en lo cotidiano, pero también el derecho mismo, el derecho internacional de los derechos humanos, no las concebía así. Lo cierto es que los estados, que son partes del sistema interamericano, tienen esta opinión consultiva, que además se suma a otro principio que la Corte ha establecido, como los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, es decir, que tienen que actualizarse según la realidad. Por eso, y ahí paso al tercer punto, que si bien muchos los abogados y abogadas sabemos, no todo el mundo entiende, cuando la Convención Americana no menciona género, ¿por qué ahora se habla de género? Porque es un tratado de derechos humanos, no es un tratado sinalagmático del derecho internacional público clásico entre estados, sino es un tratado que busca la protección de los derechos de las personas y se rige por este principio evolutivo.
Y a eso, entonces, de esta reflexión general sobre el tema de la pandemia, esta crítica, digamos, al derecho internacional, estos aportes específicos de la Corte, en los 3 o 4 minutos que me quedan, qué pena, no me fijé, está el aporte de la Comisión Interamericana que yo quisiera explicar. Si me recuerdas cuántos minutos tengo, Mario, solo para que no me... 4. Ah, perfecto, perfecto. Y yo quiero hablar de la Comisión Interamericana en la cual soy parte, porque la Comisión, como ustedes saben, tiene las relatorías país y las relatorías temáticas. Y estas relatorías temáticas son prueba de este principio evolutivo, porque han empezado a incorporar diferentes grupos en situación, como mencionaba Silvio, en situación de discriminación histórica y con puestos en mayor vulnerabilidad. Y ahí viene otro elemento importante, no decir que son grupos vulnerables, sino con grupos en situación de vulnerabilidad. Es decir, las personas no es que sean grupos vulnerables per se, sino que la situación las pone en condiciones de vulnerabilidad. Y voy a utilizar el ejemplo de las 2 relatorías que yo tengo a cargo, aparte de la de país, la de migrantes y la de personas mayores. La de migrantes, por ejemplo, se concebía inicialmente desde el 2012 solamente para personas migrantes, pero ahora, el 2020, estamos analizando la situación de todas las personas en movilidad humana, que implica que a partir de la pandemia, por ejemplo, estemos tratando los casos de deportaciones de personas varadas en las fronteras, ¿no? Y a esa relatoría de migrantes le aplicamos un enfoque interseccional, es decir, dejamos de ver los casos individuales, solo los migrantes, para ver la situación de cada grupo de migrantes. No es lo mismo los niños y niñas migrando, no es lo mismo las mujeres, la población LGTBI, la persona con discapacidad. Y si me voy a la otra relatoría, que es la relatoría de personas mayores, que es un grupo especialmente protegido, añadimos otro principio, que es el de la continuidad, porque la vida es una continuidad y los derechos de las personas no tienen fecha de vencimiento. Y en el caso de las personas mayores, estamos trabajando con una visión diferenciada de las mujeres, por ejemplo. Yo siempre digo, y lo digo desde antes de ser comisionada, la persona mayor, la mujer mayor de ahora es la niña que no pudo denunciar, porque nuestras leyes, el derecho internacional, etcétera, no concebía ciertas conductas como violaciones de derechos humanos cuando las mujeres mayores eran niñas o eran jóvenes. Entonces, esa visión diferenciada, nuevamente interseccional, permite, ya tengo 2 minutos, permite trabajar, y quería contarles cuál es el trabajo de la comisión. Y finalmente, 2 elementos adicionales. Hay 2 convenciones que ustedes saben que están incluso en la nota conceptual del 2013, ¿no? La Convención Interamericana contra el Racismo y la Convención Interamericana contra la Intolerancia, que en realidad tienen muy pocas o casi ninguna ratificación, y que son importantes en cuanto hablan de discriminación y discriminación múltiple. Y es importante su ratificación, pero más allá de la ratificación, lo que yo sí quisiera que quedara claro, que incluso los estados que no ratifican esta convención, pero son parte de la Convención Americana, tienen una obligación desde el principio de no discriminación. E incluso si no fueran parte de la Convención Americana, por el principio de norma ius cogens, norma imperativa, que no admite pacto en contrario, también tienen un deber internacional. Cierro entonces reconociendo la importancia de la lucha contra la discriminación, la importancia de conocer los principios, pero además aplicar este enfoque interseccional o de discriminación múltiple, como establece la Comisión, que permite una respuesta que vaya más allá de los grupos como grupos estancos, sino que permita su relación y digamos, y la evolución y la continuidad de la preocupación que puede significar la discriminación. Una persona que es discriminada por su origen desde niña va a seguir con esa vida de discriminación hasta que sea persona mayor. La visión desde el sistema interamericano y de esta Comisión Interamericana es tratar de analizar las causas, las consecuencias y las acciones efectivas para erradicar estas conductas. Gracias. Muchas gracias a vos, Yulisa, por tantas ideas, aportes y reflexiones en tan poco tiempo. Y gracias por respetar el tiempo. Vamos a escuchar ahora al experto independiente de las Naciones Unidas para la protección contra la violencia y la discriminación conexa con la orientación sexual y la identidad de género. Querido Víctor, te escuchamos. Muchísimas gracias, Mario. Te estoy viendo para asegurarme que me escuchas bien. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Buen día a todas, a todos, a todas. Tengo una noción muy particular de privilegio de estar en este foro hoy. Por una parte, nos convoca la Cancillería Argentina y quiero hacer un reconocimiento realmente agradecido
al apoyo que Argentina ha dado históricamente, digamos, a pesar de que es un mandato relativamente nuevo, al mandato del experto independiente y su rol de liderazgo a nivel global con respecto a estos asuntos, incluyendo, por supuesto, su rol actual de copresidencia de la Coalición para la Igualdad de Derechos y del grupo CORE en Naciones Unidas. Todas ellas, pues factores que se unen para, desde ya, permitirme hablar a algunas de ustedes, algunos de los elementos que considero que son fundamentales al tocar esta materia. Cuando hablamos de discriminación por orientación sexual o identidad de género, uno de los elementos fundamentales en asegurar la inclusión es el pronunciamiento de alta política. La idea de que estos pronunciamientos claros, unívocos, sobre el apoyo que tienen los derechos humanos de las personas LGBT es, en mi experiencia, un elemento realmente indispensable para asegurar el éxito de cualesquiera acciones que se tomen y particularmente aquellas que no están fundamentadas en el proceso legislativo únicamente. También quiero expresar mi alegría, mi felicidad de verme rodeado de amigas, amigos, colegas tan respetados, amigas tan queridas en este foro. Y hacer mención especial, por supuesto, a Jorge Tayana, a quien conozco desde hace tantos años y que en mi opinión es un hombre que dejó marca como secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que, por supuesto, expresar mi alegría por estar aquí compartiendo este espacio con él y de nuevo con tantas amigas, muchas de ellas muy buenas amigas, con las que he compartido muchas cosas a través de los años. Querido Mario, la realidad del asunto es que mi mandato entiende la discriminación y las realidades vividas de las personas con base en la resolución que lo ha creado, particularmente en un entendimiento de la experiencia y la metodología de la interseccionalidad. Y yo creo que Yulisa hacía grande referencia a este asunto ahora que hablaba de la manera en que se unen todos estos efectos. Mi trabajo todo toma como punto de partida la orientación sexual o la identidad de género como un punto de entrada al análisis, como un prisma a través del cual puedo interpretar las experiencias de vida de personas. Pero como me lo dijo una activista subsahariana al inicio de mi mandato, todas reunimos muchas identidades en un solo cuerpo. Y no se puede entender una experiencia de privilegio o una experiencia de discriminación sin entender cómo se unen todas esas entidades en un momento particular, en el tiempo, en el espacio. Características de la persona, de la vida, experiencia de vida de la persona, como la edad, el género, la experiencia de discapacidad, las características socioeconómicas, estatus migratorio, ciudadanía, todos estos elementos van a determinar experiencias particulares y por eso es que creo que el análisis que realizaba Yulisa, en el cual realiza este recorrido en los que nos va dando puntos de entrada al análisis, es particularmente importante al entender la manera en que realizamos este análisis y la manera en que mi mandato trabaja. En particular, a mí me interesa entender las dinámicas de exclusión para poder, evidentemente, entender el otro lado de la moneda, que son las dinámicas de inclusión. Y ahí quería pues comentarles que, como ustedes imaginarán, mi mandato trabaja en un espectro muy amplio de realidades muy distintas con respecto a la relación entre el Estado y esa voluntad política y la persona humana. Mi mandato obviamente, se extiende a los 69 países que aún criminalizan la homosexualidad, 10 de ellos con la pena de muerte, 5 aplicándola habitualmente. 9 de ellos, queridos amigos, desafortunadamente en nuestro hemisferio. Con lo cual se crean dinámicas muy difíciles a nivel universal, regional, sobre obviamente lo que es la creación de un consenso amplio sobre la orientación sexual y la identidad de género como puntos de entrada de este análisis particular. Ahí, por supuesto, tanto en esos estados como en los estados en los que, si bien no existe la criminalización, existe estigma que ordinariamente está instrumentalizado a través de el pecado, la enfermedad o el delito.
Es decir, el mensaje sutil o no tan sutil de que las existencias LGBT son existencias antisociales. De alguna manera u otra, inferiores. Y esto, por supuesto, crea dinámicas en las cuales o bien estas personas son sujetas a una exclusión sistemática de todos los sectores de la sociedad, o bien son condenadas a vivir en lo que se conoce comúnmente como el armario, existencias incompletas en las cuales pues no pueden vivir de manera libre e igual su orientación sexual y su identidad de género. Yo preparé a la Asamblea General de las Naciones Unidas hace un año un informe sobre exclusión e inclusión social, en el que realicé un análisis sistemático de 4 sectores: educación, empleo, vivienda y salud. Y con base en ese análisis concluí, desafortunadamente, lo que intuía, que es que de una manera absolutamente consistente, todos los indicadores, todos los resultados en materia de rendimiento social de las personas LGBT son consistentemente inferiores a los del resto de la población. Pero aún así, y más allá, el otro hallazgo que para mí fue muy revelador es que dentro de la población LGTB misma hay grandes asimetrías. Es decir, por ejemplo, los rendimientos en materia de salud son algunos cuando se ve la globalidad de la población LGBT, pero son hasta 15 veces peores en algunos de los indicadores cuando se ve la población trans únicamente. ¿Qué significa esto? Y esto lo relaciono con los puntos que tan ampliamente presentó el embajador Chávez con respecto a los 3 aspectos de una política económica, social, ambiental en materia de sostenibilidad. Significa que existen amplios sectores de la población LGBT que van a poder incluirse, ser incluidos de una manera más o menos automática a sectores productivos económicos, y hay otros que requieren sin duda amplia inversión social. Y ahí ubico, por supuesto, los muy interesantes medidas tomadas en Argentina, por ejemplo, con el cupo laboral trans, que en este momento es una medida única a nivel mundial y que la considero vanguardista, y para mi mandato va a ser extraordinariamente importante analizar los resultados particulares de estas medidas en justamente lo que hablamos como integración económico-social de estos grupos. Punto de entronque ahí importante. Ninguno de estos elementos es ajeno a los objetivos de desarrollo sustentable. En mi informe de inclusión social, yo trazo una línea conductora a todos los indicadores y metas de los objetivos de desarrollo sustentable, y creo que existe ya evidencia vigorosa creada por mi mandato y por la alta comisionada en el sentido de que la exclusión de las personas LGBT afecta ampliamente todos los metas y los indicadores de desarrollo sustentable. De una manera absolutamente evidente cuando se trata de ambientes de criminalización, porque ahí inclusive es imposible esperar que la data que se recaba con respecto a los indicadores tenga alguna integridad. Y de una manera mucho más sutil en ambientes no hostiles o de más integración y receptividad, pero todavía claramente marcados. En la más reciente investigación realizada en los Estados Unidos, para ponerles un ejemplo en materia de rendimiento, en materia de salud, se sabe que al momento de desagregar data de las poblaciones trans negras, la expectativa de vida tiene una diferencia de 30 años con el común de la población. Y esto en una sociedad en la cual existe, pues obviamente, toda una serie de garantías. No voy a traer a colación, Yulisa la conoce bien, Jorge Tayana la conoce bien, la cifra de 35 años, que es la cifra infame de la expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina. Un último punto que me interesa particularmente traer a colación. Yo siempre digo que mi predecesor, Vitit Muntafort, me hizo la más grave de las groserías, porque hizo su primera visita de país a la Argentina y con eso me impidió que yo realizase una, lo cual hubiera sido una gran aspiración para mí, una gran fantasía profesional. Pero eso no significa que yo no pueda crear ahora una interlocución con el gobierno
con base en los hallazgos del profesor Montaporn y que, como ustedes saben, incluyen los temas justamente de conectividad con los objetivos de desarrollo sustentable y los impactos a nivel de política pública de la legislación vanguardista establecida en Argentina. Es con ese espíritu realmente optimista, absolutamente entusiasta de esta interlocución que los dejo al final de esta pequeña participación, y además muy interesado en la conversación que va a continuar. Muchísimas gracias por la invitación y por la creación de este foro. Gracias a vos, Víctor, un gustazo escucharte, tan enfático, tan enérgico. Y ahora vamos a pasar a una voz con tanto recorrido en la sociedad civil, ¿no? Quien presidiera durante años Amnistía Internacional. Querida Genoveva, te escuchamos y te vemos con mucha alegría y con mucho gusto. Adelante. Sí, buenos días a todos los que nos están escuchando y mirando, y muchísimas gracias. Es realmente un honor para mí poder estar aquí con ustedes en este tema que es tan importante. Antes que nada, yo quisiera destacar cuánto es una alegría de saber, como lo dijo el embajador Chávez, que Argentina estaba de regreso al nivel internacional sobre las cuestiones de derechos humanos, porque esto es muy importante. Es muy importante porque hoy vemos en el contexto que tenemos que muchas veces cuando se habla de derechos humanos, de la lucha contra las discriminaciones, se opone el sur al norte y diciendo que el norte, bueno, tenemos expectativas muy grandes, pero que lo que estamos pidiendo no se aplica para el sur. Entonces es fundamental que tengamos países en el sur que realmente estén comprometidos con el cumplimiento de los derechos humanos y de la lucha contra las discriminaciones. Además, como se ha dicho también un poco antes, es que Argentina, por ejemplo, ha sido realmente un país precursor sobre las cuestiones justamente de la identidad de género y de las orientaciones sexuales. Y aquí todo el mundo sabe muy bien que fue Argentina que empezó con la ley más avanzada sobre esas cuestiones y que después fue un ejemplo para muchísimos países. Y bueno, yo me recuerdo muy bien que cuando empezamos a querer trabajar sobre un convenio internacional y las normativas al nivel internacional, contábamos mucho justamente con Argentina para que trabaje con otros gobiernos para justamente al nivel internacional y al nivel de las instituciones internacionales llevar esta lucha. Pero bueno, vimos que hubo un paréntesis y bueno, espero que podamos seguir porque como otros lo han dicho antes que yo pueda hablar, es seguro que hoy estamos en un contexto que tenemos una crisis política y vemos que en esas políticas muy regresivas las mujeres, los derechos de las mujeres, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, que son esenciales justamente para la igualdad de mujer y hombre, pero también los derechos de los personas LGBT son en primera línea de las políticas regresivas de derechos humanos. Tenemos también la crisis del medio ambiente y vemos cómo al nivel, cuando se habla de medio ambiente, en primera línea vamos a encontrar los pueblos indígenas y cómo sus propios derechos hoy tenemos más y más dificultades en hacerlos cumplir porque se les opone todas cuestiones económicas. Pero también hemos visto en el contexto de la crisis económica cómo los más vulnerables están ellos en primera línea y los acceso a la justicia, a los derechos y a la justicia son los más difíciles para ellos. Y bueno, lo que explicaba Julissa Mantilla justamente sobre en el contexto de la pandemia, que es el otro aspecto, como, bueno, el acceso, tener un techo, tener acceso al agua, tener acceso a la luz, a la salud y todo eso, en el contexto de crisis económica es incluso más difícil, así que hay una acumulación de crisis. Y finalmente, me parece también que es uno de los temas que hoy nos preocupa muchísimo es la cuestión de los migrantes, porque muchos gobiernos actúan
como si los migrantes no tuvieran más ningún derecho. Ellos no están en su país, aquí se dice en situación irregular, puesto que no tienen una visa o un permiso de estar en el país, entonces como si no tuvieran más derechos. Y hace poco, estas últimas semanas, en Calais, en el norte de Francia, los migrantes que estaban tratando de pasar de Francia para Inglaterra, les cortaron el agua, después se les prohibió a las organizaciones que se les diera comida, y ahí se ve cómo se está realmente derechos fundamentales solamente con el motivo que estas personas están en situaciones irregulares. Entonces vemos como al nivel internacional, y no es únicamente un país, tenemos realmente dificultades muy grandes con aplicar y hacer respetar esos derechos. Y bueno, como decía el embajador Albuquerque, la cuestión es que no se puede ser neutro en frente de discriminaciones o violaciones de derechos humanos, incluso de Estado a Estado, porque la neutralidad en ese caso, lo mejor es complacencia, pero finalmente en muchos casos se vuelve complicidad y eso no lo podemos aceptar. Si realmente queremos hacer que los derechos se cumplan con los derechos humanos y con todas las crisis que tenemos enfrente de nosotros hoy, si queremos que realmente resolver esas crisis, tenemos que hacerlo con los derechos humanos y con un igual acceso a los derechos y a la justicia, porque si no se va a agravar todas esas crisis. En lo que a mí me parece que es muy importante, y eso justamente al nivel de la Cancillería, al nivel internacional, por supuesto, lo que se puede esperar es de un Estado es que él colabore para mejorar el cuadro normativo internacional, porque sabemos que incluso si todo está en la Declaración de los Derechos Humanos, si ya tenemos muchos convenios, es como si cada vez necesitaríamos más y más precisar, porque siempre tenemos, ¿cómo decirlo?, ángulos muertos. Y entonces tomo el caso de las mujeres trans y se ve que, bueno, ¿en qué convenio las ponemos? Está realmente esa dificultad y bueno, hay que ser más y más, ¿cómo decirlo? Sí, preciso. Pero después vemos que no es únicamente el cuadro normativo, también se tienen que llegar a las ratificaciones y que cada Estado en su propio país cumpla y ponga las instituciones, ya sean para implementar los derechos, pero también controlar esa implementación, porque si no hay ese control, si no hay medidas que pueden ir hasta la criminalización, discúlpenme, cuando no se cumplen con los derechos, y bueno, la impunidad sabemos que genera también violaciones, pero eso no es suficiente. Lo que sabemos que hoy tener medidas, un cuadro normativo, poner todas los organismos para que se cumplan, las leyes para que se cumplan, pero cuando hablamos de discriminación, y eso también es algo que varios de ustedes han dicho, también tenemos que modificar cómo la gente está discriminando. Y aquí el papel educativo es fundamental, porque tenemos que explicar, no es únicamente 2 minutos, pero ya casi termino. Sí, tenemos que explicar a la gente lo que son las discriminaciones, por qué no se puede discriminar, dónde están, para que modifiquen ellos mismos cómo se comportan con los demás y para asegurarse que las medidas que se toman a todo el nivel del Estado, pero incluso a nivel interpersonal, no sean discriminatorias, porque el racismo sabemos que está ahí, la desigualdad de género sabemos que está ahí, entonces tenemos realmente que tener medidas. Y los gobiernos, incluso a nivel internacional, pueden tener un papel muy importante con las embajadas en organizando conferencias y muchas medidas para sensibilizar. Y el último aspecto, y a mí también que me toca mucho como sociedad civil, es que los gobiernos que se cumplan y se involucran con derechos humanos también tienen que apoyar las organizaciones, las ONG a nivel internacional. Es muy, muy importante que se pueda apoyar, ya que sea con recursos, pero también que
justamente, por ejemplo, con las embajadas en los países donde los defensores de derechos humanos que trabajan sobre esa cuestión puedan tener una protección, puedan realmente favorecer su trabajo. Y el último punto es el asilo, el último recurso. Cuando hay una persona que está en peligro por discriminación, ya sea LGBT, pero puede ser género, puede ser racial, por distintos puntos, los gobiernos se tienen que comprometer con darles el asilo para darle una protección al menos el tiempo que se necesita. Y entonces pienso que hay muchísimas cosas que hacer y bueno, espero que ustedes hagan muchas cosas para eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Genoveva, muy claro. Bueno, vamos tomando nota de esta hoja de ruta con tantos desafíos. Luego en la segunda ronda vamos a ver si ordenamos algunas cuestiones. Vamos a cerrar entonces la primera ronda. Yo unas breves palabras quiero decir acerca de la amistad y a veces cuando se puede, además de disfrutar la amistad, trabajar codo a codo con un amigo en distintos escenarios. Eso es lo que la vida me regaló con mi amigo Jorge Tayana, con quien trabajamos codo a codo en la provincia de Buenos Aires, cuando puso en marcha la Secretaría de Derechos Humanos, cuando era gobernador Felipe Solá. Y el haber puesto en marcha la Secretaría de Derechos Humanos lo hizo con una vara muy alta, porque recuerdo Jorge el Pretor, que nadie derogó, pero dejó de aplicarse, ¿no? El programa de prevención de la tortura. Así que Jorge fue siempre un maestro, un creativo en distintos terrenos. Luego, como canciller, puso a los derechos humanos en la cima de la política exterior. Y nuevamente el orgullo de que en su gestión se impulsara mi candidatura al subcomité de prevención de la tortura y pudiera cumplir 2 mandatos en la etapa fundacional. Y ahora como senador nacional te seguimos en un momento muy difícil donde hay muchas reformas normativas en curso que tienen que ver con una agenda de derechos humanos. Así que bueno, lamentablemente serán solo 9 minutos. Cuando suene la alarma te quedarán 2. Adelante, querido Jorge. Muchas gracias a ustedes, gracias a vos, Mario, al ministerio, a Felipe, que es el culpable de todo esto, porque nos hizo conocer, a Michelle Bachelet, que es una querida compañera de muchos años. Yo tengo una cosa escrita que voy a llegar después por escrito, pero voy a reducir y concentrarme en algunos puntos. El primer punto que quiero concentrarme, y es en preparación a los 20 años de Durban, es que Durban fue la primera conferencia multilateral de ese largo ciclo. Se fue... Salió mal. Sí, sí. Empezá de nuevo, contamos el tiempo, arrancá de nuevo si querés el primer punto. ¿No se escuchaba? No, arrancá el primer punto, por favor. Bueno, además de los saludos, lo que quiero decir es que voy a comenzar achicando un poco lo que estaba, pero quiero destacar lo siguiente. Estamos hablando de la preparación de los 20 años de Durban. Lo que quiero destacar es que del conjunto de conferencias que se hicieron luego de la caída del muro, tratando de relanzar un multilateralismo, y hubo muchas exitosas, desde la 92 de Río, la Cumbre de la Tierra, que fue la primera, hasta la 93, del año 93 en Viena, la de Derechos Humanos, que estableció la indivisibilidad y la interrelación entre los distintos derechos. Todo eso anduvo bien hasta el 2001. En Durban, lo que salió fue un fracaso y de hecho le costó el cargo a la alta comisionada, que era la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson. Esta es la verdad. Y yo digo esto, y el fracaso fue exactamente por este punto, por la dificultad de ponerse de acuerdo entre algunos países desarrollados y buena parte de los países en desarrollo, alrededor de 2 grandes puntos. Un punto que es muy político, que tiene que ver con el conflicto palestino, árabe, israelí o palestino-israelí. Y el segundo punto tenía que ver con la valoración de la esclavitud
del periodo de la esclavitud y en todo caso qué consecuencias tenía la esclavitud para el desarrollo presente o actual del África, sobre todo subsahariana, y por lo tanto, qué podía salir de todo eso. Esas fueron las dos razones del fracaso de esa conferencia, de la cual yo me acuerdo porque acababa de volver de ser, ya no era más secretario de Derechos Humanos, secretario ejecutivo de la Comisión, pero esa conferencia terminó el 7 de septiembre del 2001. Es decir, 2 días o 4 días antes del 11 de septiembre, el Día de las Torres. Es decir, el clima que vivimos después no es solo consecuencia del ataque de las Torres, es consecuencia de una situación en donde la relación entre el mundo del desarrollo y los países desarrollados, específicamente en relación a la xenofobia y el racismo y la discriminación, no estaba saldado. Es decir, mi sensación es que desde allí parten una serie de problemas que hemos visto no han hecho más que aumentar. A pesar de que ha habido un desarrollo en el sistema, sobre todo en el sistema internacional y también en el establecimiento de estándares que han permitido avanzar al sistema de derechos humanos y la lucha contra la discriminación, ese avance se ha dado en un marco más específico y se ha dado en realidad en un espacio donde hay sectores específicos que han logrado algunas mejoras. Me estoy refiriendo a una mejor valoración de algunos sectores puestos en situación de vulnerabilidad, como las poblaciones indígenas, la relación entre los pueblos indígenas y el medio ambiente, la situación de las diversidades sexuales, la situación de la discapacidad, la situación obvia de las mujeres. Pero digamos, todo eso parcialmente avanzó, pero se logró un retroceso que fue creciente en relación a la xenofobia y al racismo. Hay hoy más racismo que hace 20 años. Hay hoy más discriminación. Y lo peor que tenemos es que países que habían sido bandera en la lucha contra el racismo y la discriminación, hoy propalan de viva voz su aliento al racismo y a la discriminación. Y eso se ve o se agrava por lo que mencionó Geneviève, que es el proceso migratorio. Esto se da agravado en un momento en donde los pueblos están en movimiento, se dirigen de lugares donde la guerra, la pobreza, la propia discriminación o los conflictos internos pero ahora tenemos centenares, más de 100 millones de personas que están en movimiento en el mundo. Y eso está produciendo un crecimiento del racismo y de la xenofobia que es verdaderamente alarmante. Yo digo esto porque creo que los estados y los órganos, sobre todo el sistema regional y multilateral, tienen que tomar estos temas. Y algunos países como Argentina están decididos a hacerlo. Y por eso va mi aliento al gobierno argentino a retomar una política activa de derechos humanos como parte de su política exterior. Y en esa política activa de derechos humanos, la lucha contra el racismo y la discriminación tiene que ser un tema muy importante. Nosotros no podemos hacernos los distraídos frente al fenómeno del Black Lives Matter, pensando que es solo un problema de Estados Unidos. Nosotros tenemos que aceptar que ese fenómeno y lo que ha sucedido luego de la muerte de Floyd cuestiona lo que hemos hecho en general en 40 o 50 años de lucha contra la segregación racial, en el caso especial de Estados Unidos, o contra la discriminación racial en el caso de Estados Unidos, que es obviamente la principal potencia y un país muy importante. Es decir, tenemos un problema grave y creo que tenemos que estar preparados para
enfrentarlo. Creo que en nuestra región se señaló acá, hay países donde se penaliza la homosexualidad, en ninguna parte, salvo excepciones, está permitido la interrupción legal del embarazo para las mujeres, sigue habiendo un patrón de violencia contra las mujeres fenomenal. Entonces, me parece que nosotros tenemos que avanzar. ¿Cómo avanzar? Bueno, me parece que en parte es también trabajando con los movimientos sociales, que han demostrado una potencia. En Argentina tenemos el ejemplo del Ni Una Menos, que ha sido de una enorme fuerza para avanzar en los temas, sobre todo de salud reproductiva y de violencia contra la mujer. Quiero terminar diciendo una simple cosita, y es vinculado a lo que decía Michelle, que después de la pandemia hay que reconstruir y hay que reconstruir de manera distinta. Efectivamente, nosotros no podemos tener la expectativa de que vamos a reconstruir lo que estaba, porque lo que estaba demostró con la pandemia no solo su fragilidad, sino demostró la desigualdad, demostró la injusticia, demostró muchas de esas cosas. Por último, yo fui secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá hay un miembro de la comisión. Yo quiero decir que repudio la actitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de no respetar la autonomía de la comisión para la designación de su secretario ejecutivo. Así que en eso sientan que tienen un apoyo grande, por supuesto en la sociedad civil, pero también en parte de la sociedad política, y el propio gobierno argentino así lo ha manifestado. Así que, gracias. Gracias a vos, Jorge, por completar la lista de desafíos y de cuestiones centrales que hoy nos convocan y por respetar el tiempo. Vamos a iniciar la segunda ronda. Hay una pregunta que resume varias y que es ¿cómo podría Argentina aportar desde la política exterior en la lucha contra la discriminación en general y en algunos temas en particular? Les dejo a los 5 esa pregunta y voy a marcar algunos ejes muy brevemente de análisis para darlo como coordenada de los 3 minutos que va a tener cada uno ahora. Yo fui tomando nota de las cuestiones que fueron señalando los 5 y resumo 5 niveles de análisis o dimensiones que engloban a todo lo que dijeron. Hay cuestiones que tienen que ver con modelos culturales, con valores, con principios, con ideas que ponen en tensión distintos modelos políticos, sociales de ver la vida, el cosmos, y esto influye en segundo lugar en políticas públicas. Hay muchas políticas públicas que se nutren de esos modelos culturales. Y lo cultural y las políticas públicas van consagrando cuestiones normativas. Algunos de ustedes señalaron problemas normativos, sin duda el ejemplo que daba Víctor de la pena de muerte todavía en el mundo y en nuestra región por orientación sexual, no solo prevista, sino que se aplica. Estos 3 niveles culturales de políticas públicas y normativas llevan también a analizar el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Hay una institucionalidad plural que defiende los derechos humanos, pero también muchas instituciones que violan los derechos humanos y en los cuales, como decía Michelle Bachelet, por ejemplo, la violencia policial y el racismo, completado recién con lo de Jorge, en Estados Unidos, y no solo es un problema en Estados Unidos. Y finalmente, el quinto nivel, la quinta dimensión de análisis, las cuestiones que tienen que ver con las acciones, también con las omisiones, ¿no? Con lo que se dice en los discursos de odio, de racismo, de xenofobia, que tanto mal le están haciendo a la humanidad, en lo cultural, en lo normativo, en las políticas públicas y en las instituciones. Pero también, además de lo que se dice, los silencios. Los silencios también son muy relevantes. A veces lo que no se dice es de una gravedad mayor de lo que se dice. Entonces, el quinto nivel o dimensión de acciones y omisiones.
con estos 5 niveles yo les propongo, y esa pregunta, si ustedes pueden ahora identificar en sus 3 minutos algunas prioridades. ¿Por dónde empezar? Es decir, puntos de palanca para evitar que la situación actual se siga agravando en términos de discriminación, los distintos tipos de discriminación. ¿Cuáles serían las 3, 4 prioridades que cada una y cada uno de ustedes podría marcar en esta segunda ronda? Arrancaríamos, si estás de acuerdo, Víctor, con Yulisa, que está pronta a... Así que alteraríamos el orden. Gracias, Víctor. Así te liberamos, Yulisa, por esta convocatoria que tenés desde la Comisión Interamericana, y que podamos todos ayudar y acompañarlos a ustedes a proteger la independencia y la autonomía de la Comisión Interamericana, que tanto necesita el pueblo de las Américas para evitar las violaciones a los derechos humanos. Así que te escuchamos a vos primero, Yulisa. Muchas gracias por la gentileza además. Espero que todavía no tenga que salir, pero estoy ahí muy pendiente. Bueno, inicio agradeciendo a Mario, pero a Jorge también por esa declaración que ya conocíamos sobre el tema de la autonomía, que como hemos dicho en nuestro comunicado como Comisión Interamericana, son estos 3 principios que nosotros recordamos y tenemos muy claro. En primer lugar, la autonomía de la Comisión Interamericana como un órgano principal de la OEA, porque no es un órgano creado después, es un órgano principal, el tema del debido proceso y el tema de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no solo en la Comisión, sino de toda la OEA. Agradezco muchísimo y aprovecho. Hace mucho tiempo, en una maestría en la Universidad de San Martín, me parece, donde estaba Jorge, a mí me invitaron a dar una clase de las comisiones de la verdad y justicia transicional, y fue hace mucho tiempo, pero me acuerdo haberlo visto, así que es un gusto volverlo a ver, aunque sea a través del Zoom. Dicho esto, bueno, yo voy a responder la pregunta. Obviamente no puedo decir lo que Argentina tendría que hacer, pero puedo dar unas ideas generales sobre este tema tan importante. Un primer tema, digamos, el punto de partida son las obligaciones internacionales del Estado, que están en el artículo 1 y el artículo 2, entendiendo estas obligaciones de respetar y las obligaciones de garantizar. Y dentro de las obligaciones de garantizar los derechos humanos, las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar a los perpetradores y reparar. Y yo me quiero detener en el tema de la prevención. El Sistema Internacional de los Derechos Humanos, desde el Sistema Interamericano, también surge como reacción a las graves violaciones de derechos humanos, Argentina, Chile, Guatemala, Perú. Y entonces es una reacción. Pero yo creo que el tema de la prevención es un tema importante, y entender la prevención vinculado a la formación de funcionarios y funcionarias sería un gran avance. Todo el mundo, o mejor dicho, la gran mayoría de las personas entiende el tema como la discriminación, como un acto individual. Empezar a entender la discriminación no como un acto individual, sino como la respuesta, como una situación estructural, ese es un punto de partida muy importante. Hay un colega, gran amigo argentino, que ustedes todos conocen, Roberto Saba, que ha trabajado mucho este tema de la discriminación estructural, muy interesante. Y yo creo que esa es una primera línea, ¿no? La formación de funcionarios, no solamente como la transmisión de conocimientos, porque no, en el caso concreto, por ejemplo, de las mujeres, no basta, y lo digo también como docente, sentarse con el funcionario y funcionaria, hablarles de Sedao y Belén do Pará, que probablemente se la saben de memoria, sino entender la formación como la transmisión de conocimientos, pero también la formación de capacidades. Y ahí me vinculo a otro tema que es muy importante, y recordando los estándares interamericanos. En primer lugar, volver a mirar los propios fundamentos desde los derechos humanos con esta visión diferenciada que permita visibilizar las situaciones de discriminación. Pienso, por ejemplo, casos como Hacienda Verde contra Brasil, que nos habla de discriminación estructural. Pienso en el caso González Yuy contra Ecuador, que nos habla de interseccionalidad, porque este es un caso de una niña que fue contagiada de VIH debido a la negligencia del Estado. Entonces hay una interseccionalidad por ser una niña, por ser mujer, por ser pobre. Pienso en el principio de debida diligencia, que es el clásico de Velázquez Rodríguez, que ahora lo tenemos que entender como lo ha hecho la Corte, debida diligencia reforzada en los casos de riesgo y conocimiento del Estado, caso Campo Algodonero y caso Linda López contra Venezuela. Pienso en el tema de la prohibición de la tortura, entendiendo la responsabilidad del Estado
la responsabilidad del Estado, no solamente cuando es un agente o hay aquiescencia, sino entender la aquiescencia, como dice la Corte en el caso Linda López, cuando un particular comete la tortura y el Estado no toma la prevención necesaria. Entonces, y si a todo esto le sumamos entonces esta visión de importantísima, que lo ha hecho la Corte, el caso, por ejemplo, 10 casos más que menciono y con eso prometo que dejo. Los casos de estereotipos de género, con toda la jurisprudencia de Guatemala, desde Velázquez Pay, Belis Franco, donde la Corte dice ya que tener estereotipos de género en los funcionarios judiciales, por ejemplo, afecta el debido proceso. Y los últimos casos de la Corte, y ahí yo, sobre todo considerando lo que mencionaba Jorge, del movimiento Ni Una Menos y el trabajo importantísimo que se ha hecho en Argentina, el caso Guzmán Albarracín contra Ecuador, recién de 2020, el caso de una niña que se suicida luego de quedar embarazada producto de una violación por el rector, vicerrector de su colegio. La Corte da dos lineamientos importantes. Reconocimiento de la violencia institucional, porque todo el mundo sabía lo que pasaba, la necesidad de que los procesos judiciales tienen un enfoque de género y un enfoque de niñez, ¿de acuerdo? Y dice algo importantísimo, como que, o sea, es algo que deberíamos saber, pero la Corte lo tiene que decir, el derecho a la educación libre de acoso sexual. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Las obligaciones del Estado, entenderlas con esta nueva mirada, entender la prevención en este lineamiento y empezar a conocer y difundir estos nuevos estándares de la Corte, que los principios básicos de los derechos humanos los interpretan y desarrollan con esta visión actual y diferenciada. Y ya. Gracias. Muchas gracias, Yulisa. Y si te llegas, ojalá te puedas quedar. Si te Trato de llegas quedar. a tener que ir antes, muchísimas gracias por No, tu a ustedes. participación. Querido Víctor, tus 3 minutos. Ahora la señal marca que les queda 1 minuto de los 3, no 2 más. Así que... Esa alarma que tenés instalada es una cuestión, pero realmente terrorífica, Mario. Bueno, no la uso más. Es realmente un ejemplo de lo que hace el buen condicionamiento. Puesto que nos da la oportunidad de fijar prioridades de política pública, lo cual me parece maravilloso, yo voy a tomarme algunas libertades. Una de ellas es, primero que todo, justamente hacer referencia a los contextos en los que se están desarrollando todas estas grandes discusiones, que efectivamente son tendencias de décadas y que realmente marcan toda una era de la erosión en los derechos humanos, que efectivamente desde mi punto de vista también comienza en el año 2001, con la idea que me parece a mí francamente nociva para los derechos humanos, que es la erosión de la prohibición absoluta de la tortura. Resultado, obviamente, de todos los procesos de gran discusión cultural generados en el 11 de septiembre. Y ahí hay una serie de grandes diálogos conexos que yo creo que es importante mantenerlos muy presentes. Ya Jorge Tayana brillantemente nos expresó sobre esos contextos. Uno de ellos, en el cual yo me enfocaría particularmente, de una forma particularmente aguda, es la discusión con respecto al género. Como todos sabemos, hay en este momento una discusión a nivel internacional que busca erradicar la mención, la utilización de la teoría de género como un punto de entrada al análisis de la violencia y la discriminación. Y ese realmente es un metadiscurso que a final de cuentas lo que busca es reforzar estructuras de poder dentro de la sociedad. Y son las estructuras de poder que van a condicionar toda esa interseccionalidad que crea experiencias vividas de discriminación. Porque a final de cuentas todos sabemos que la gran condicionante de la discriminación es la pobreza y que la gran predictora de la discriminación es la pobreza. Y por lo tanto, yo veo ahí grandes conexiones entre los discursos que buscan la exclusión social, los discursos que buscan cuestionar la libertad, que es lo que para mí subyace toda la discusión relacionada con género, y la libertad realmente de que nuestras existencias estén condicionadas desde nacer, en lo que a mí me concierne, en lo que a mi mandato concierne, por una determinada configuración genital. Y yo creo que todo esto se une en esa defensa de un orden establecido al que tenemos que ponerle mucha atención. En ese contexto, yo propondría 3 prioridades. La primera, absolutamente interna, es el establecimiento de un sistema de recabo y administración de datos que permita visibilizar
e integrar en la política pública la problemática diaria de discriminación. Eso no existe todavía en ningún rincón del mundo. Dedicarse a eso es dedicarse a una política pública sustancial, que tenga punto de partida en la evidencia. El segundo es una mezcla de doméstico e internacional. Yo querría proponer que nos fijemos el objetivo de vivir en un mundo libre de terapias de conversión, porque creo que eso implica un mundo en el cual las personas LGBT no van a recibir el mensaje implícito o explícito de que sus existencias son inferiores y deben ser corregidas, lo cual, como sabemos, es absolutamente discriminatorio y no tiene absolutamente ninguna base en nada. Tercero, me gustaría proponer en esta lista de prioridades una eminentemente global, para este rol de liderazgo global. También quiero proponer que nos fijemos la meta de vivir en un mundo libre de criminalización para el año 2030. ¿Por qué pongo esa meta? Porque para mí hay una relación inextricable en el seguimiento y la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable y la desconstrucción absoluta de los sistemas de criminalización de la homosexualidad, el lesbianismo o la diversidad de género, incluyendo, como lo mencionaba, la integridad en el recabo de datos. Para mí esas tres prioridades son algunas de las que fijaría yo y probablemente en este momento las que identifico como fundamentales en una agenda global. Muchas gracias, Víctor. Acá han llegado dos preguntas. Antes de darle la palabra a Silvio, las leo. ¿Qué opinión les merece la ausencia de los derechos de las mujeres en países donde culturalmente está enraizada esta problemática, como en algunas regiones árabes o africanas? Pregunta Yelem. Y Sol Pérez pregunta a Silvio Albuquerque, ¿de qué manera es posible superar la contradicción entre el principio de soberanía de los estados y la violación de derechos humanos en aquellos estados en donde no se han ratificado o se han presentado reservas frente a los diversos tratados de derechos humanos? Bueno, Silvio, te escuchamos. Bueno, Mario, gracias. En primer lugar, creo que se tiene que rechazar absolutamente cualquier intento de invocar el principio de la soberanía absoluta de los estados en discusiones sobre derechos humanos. Creo que la respuesta académica, intelectual y de los estados debe ser de un absoluto rechazo a este intento, porque era algo incorporado al discurso, la retórica de los años 70, pero que no hay lugar, por lo menos desde 93, de la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos. Entonces, me parece que es una discusión sin lugar. No es necesario elaborar sobre el rechazo absoluto a cualquier Estado que busque argumentar en favor de la soberanía absoluta para defensa en contra de críticas en el campo de los derechos humanos. Bueno, sobre las tres prioridades, creo que en primer lugar es necesario, fundamental, comprender el fenómeno del racismo. Y aquí yo tengo una convicción personal muy fuerte, que la certeza de que el racismo es inherentemente plural. No existe un racismo atávico, innato a todos los seres humanos, y no es una manifestación difusa, ya que siempre está motivada por proyectos políticos y económicos específicos, y no por tesis abstractas sobre la naturaleza científica de la humanidad. Entonces, es esencial examinar las circunstancias específicas del surgimiento de prácticas políticas y sociales que excluyen a grupos específicos y conducen al desarrollo de teorías raciales. El racismo en Argentina no tiene mucho que ver con el racismo de Brasil. La historia de los afrodescendientes de Brasil es muy específica y comprender es el papel nuestro del ser de Naciones Unidas, pero de cada uno de nosotros comprender que las circunstancias, la configuración en el tiempo y en el espacio y los proyectos políticos que están por detrás de las prácticas racistas es algo inevitablemente fundamental para que se pueda combatirlo. Bueno, el segundo punto, la importancia
de la promoción de la diversidad en espacios de poder. Me parece que el papel del role model es fundamental. Yo fui jefe de gabinete del primer presidente de la Suprema Corte de Brasil, afrodescendiente, y fui testigo del impacto extraordinario que este hombre, se llama Joaquín Barbosa, ha provocado en millares de jóvenes afrodescendientes de Brasil. Entonces, políticas de acción afirmativas es una obligación que decorre de nuestra convención, y el acceso y el ascenso de afrodescendientes, indígenas, mujeres, a políticas, a carreras políticas, a carreras de Estado como la carrera diplomática, la carrera militar, pero no solamente en el principio de la carrera, pero quiero ver embajadores afrodescendientes, embajadores indígenas, embajadoras mujeres. Eso es un papel fundamental. La diversidad debe ser evidenciada para la sociedad, y las minorías tienen que verse reflejadas en personas como ellas que están en cargos de poder. Entonces, políticas de acción afirmativa son obligación de los estados. Y por fin, me parece que la educación, el papel fundamental del Estado de educar a sus jóvenes. Y más, yo tengo hijos adolescentes y me parece que la generación del milenio y la generación Z están en la vanguardia de la lucha por los derechos ambientales, están también muy conectados con las luchas contra la discriminación hoy día. Lo que se ve en el mundo, en las calles de Estados Unidos, en protesta contra la muerte de George Floyd, son jóvenes, blancos, negros, que luchan unidos. Pero me parece que yo hago esta crítica dentro de Naciones Unidas. Hay una necesidad de renovación generacional en los miembros de los comités, que son en su inmensa mayoría mayores de 50 años, pero no se escucha debidamente a los jóvenes. Entonces me parece que los estados tienen la obligación de trazar políticas públicas en alianza permanente con la generación del milenio y la generación Z. Es la crítica que mi hijo, Bernardo, que tiene 18, hace frecuentemente. Me dice él: pai, ¿dónde están los jóvenes en la discusión de estas políticas? Me parece que es fundamental que el Estado esté aliado y conectado con las demandas legítimas de los jóvenes en la lucha contra la discriminación racial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvio, por la claridad y el énfasis. Motiva a seguir escuchándolos, así que, Genoveva. Han hecho muchas propuestas. Si me permiten, le voy a hacer yo 3 que sean complementarias. La primera es, por supuesto, de reforzar el marco normativo. Y yo pienso que, por ejemplo, en Argentina, hasta que no se adopte una ley que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas, no se podrá trabajar sobre la igualdad, porque esa falta de acceso a los derechos y sobre todo la decisión de estar embarazada o no es una de las mayores dificultades que tienen, por ejemplo, las niñas conseguir con la escolaridad, con la mujer decidir de su vida y todo eso. Y entonces eso me parece es un buen ejemplo de cómo se puede, hay cosas todavía que hacer con el marco normativo. Después está la cuestión cuando se habla de lucha contra las discriminaciones, contra la violencia contra las mujeres, incluso con los ancianos, los señores. Bueno, uno ve que muchas veces los trabajadores mismos del Estado, los empleados mismos del Estado, van a tener, ellos van a llevar discriminaciones. Y entonces es muy importante que haya formación desde la policía, pero también en los hospitales, en la escuela, en todas esas administraciones donde se recibe el público, que se forme contra las discriminaciones y que realmente, que ya sea de género, que sea de identidad, que sea racial, cualquiera, pero realmente que haya metas muy fuertes para modificar cómo se comportan esos trabajadores, porque el primer ejemplo es el Estado. Y el último punto, bueno, yo vuelvo porque soy muy sensible a lo que hacen las embajadas al extranjero y es lo que pueden hacer las embajadas de Argentina. Y para darle un ejemplo, es
lo que pasa aquí en el mes, bueno, el mes de junio es el mes de la visibilidad LGBT y lo que se ve, ya sea en Francia o en diferentes países de Europa, que las embajadas, por ejemplo, voy a dar casos muy concretos como la Embajada de Canadá, como la de Países Bajos, otras embajadas organizan conferencias, invitan, dan premios a las organizaciones que luchan contra las discriminaciones LGBT, pero también organizan festival de cinema, bueno, hacen muchas cosas para promover esa igualdad. Es importante, por ejemplo, en Francia, pero es incluso más importante en los países donde esas discriminaciones son muy fuertes, como en otros países europeos donde incluso no pueden tener marcha y a veces acompañan esas marchas. Así que ve, hay diferentes posibilidades para luchar contra las discriminaciones y pienso que el Estado puede hacer muchas cosas. Muchísimas gracias, Genoveva, con esta invitación a seguir con la exploración creativa de la que nos habló Silvio al principio, citando a Pepe Salaquet. Bueno, Jorge, te escuchamos. Sí, bueno, primero adherir ciertamente a lo que planteó Víctor, ¿no? Que lo hizo con una claridad extraordinaria, porque finalmente plantea el debate de la cuestión de género con todo el debate sobre la discriminación. O sea, no es un punto específico o que eso tenga que ver con una parte, sino que la negación de ese concepto lo que está implicando es la negación o la afirmación de mecanismos de discriminación contra sectores de la sociedad. Este es un debate que se ve, ¿no? ¿Cómo es? La legislación de género es comunista, por ejemplo. La verdad es que en general los estados comunistas no han sido muy abiertos a la legislación de género, así que es un concepto un poco raro, digamos. Pero bueno, pero es una forma de calificarlo. Entonces eso me parece un punto. Segundo, una cosa muy puntual. En el caso de Argentina nosotros tenemos pendiente la ratificación de 2 convenciones sobre discriminación del sistema, y estamos poniéndolo en marcha ahora. No sé bien por qué estuvieron paradas durante un par de años, pero bueno, estamos poniéndolo, eso es más chiquito. Y después, a mí me parece que lo mencionó Yulisa un poco, pero digamos, a mí me parece que hay que trabajar en la discriminación, y seguramente Vicky Donda va a poder hablar un poco de ello, de lo que se ha avanzado en los últimos años, profundizar. Es decir, la idea de que hay una discriminación estructural y bajarlo, esa teoría, a hechos prácticos de cómo modificar esa realidad. La idea de que hay una discriminación indirecta, es decir, que medidas igualitarias en realidad no son igualitarias porque hay sectores que no pueden acceder a ellos, y eso es muy obvio en el caso sobre todo de las mujeres, por ejemplo, y también la idea de la discriminación interseccional. Es decir, me parece que profundizar en esas 3 dimensiones de la discriminación al desarrollo de políticas concretas, ya sea en prevención, ya sea en formación, ya sea en mecanismos de discriminación positiva. Y me parece que hay una amplitud, pero creo que ese panorama se puede notar. Y por último, yo me voy a meter con un tema que mencionó Silvio, que es en relación al tema de la soberanía. Soberano sí tiene una limitación en esa soberanía, no estamos en 1648, pero el problema que veo yo, y que creo que le ha hecho daño a los derechos humanos, es cuando las situaciones de derechos humanos se han utilizado para la intervención armada directamente, o para la invasión del país. Creo que eso nos ha hecho un daño a todo el movimiento de derechos humanos, porque a partir de ahí pareciera que todo mecanismo de monitoreo que han sido libremente aceptados por los estados se transforma en un preludio de intervención. Y yo creo que eso ha sido muy negativo para el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo. Si por derechos humanos se puede ocupar un país o
ejecutar a un jefe de Estado, creo que estamos en problemas. Y eso tiene que ser un mecanismo distinto. Una cosa es la Corte Penal Internacional, otra cosa es que algunos estados decidan derribar a otro y ocupar el país, argumentando muchas veces con base cierta que hay violaciones de los derechos humanos. Creo que son dos cosas distintas. El sistema de derechos humanos está pensado como una movilización de la vergüenza, digamos, y los mecanismos que pone el sistema es la difusión, la búsqueda de reparación, la sanción en términos individuales, pero no ha buscado sanciones nunca, y mucho menos al margen del sistema de Naciones Unidas. Hasta aquí llegué para no seguir hablando. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Llegamos al fin. Quiero agradecer muchísimo a las panelistas y a los panelistas. Perdón, Mario, perdón. ¿Podría tener un minuto o no? ¿O estamos súper con el tiempo? Sí. Fíjate que dejé de usar la alarma, le hice caso a Víctor. Trato cruel, inhumano y degradante. Totalmente, eso le iba a decir. No, si me das un minuto, es que en realidad no quería que se quedara en el aire la pregunta que hizo alguien sobre el tema de las mujeres y las culturas, ¿no? Y ahí hay un tema interesante. Yo recomiendo un informe de la relatora de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer que se llama Violencia y Cultura, y les quiero contar brevemente, ¿no? En mis clases yo uso unas fotos de una fotógrafa, Stephanie Sinclair, que tiene una exposición sobre las niñas novias de Yemen. Ya son fotos impactantes, niñas de 8 o 9 años a las cuales fuerzan a casar con hombres de 60, 70, y en el debate de lo cultural, ¿no? Pero yo también quería salir un poquito de eso porque es como que miramos la cultura de los países árabes y empezamos a mirar la cultura propia. Porque si bien en nuestros países uno no encuentra legalizado, por ejemplo en Sudamérica, digamos, el matrimonio entre un hombre de 70 y una niña de 8, pero cuando las niñas sufren violación por los padres, los tíos, los abuelos y tienen que dar a luz o son cuestionadas, ¿no? Hay una cuestión también cultural ahí. O sea, yo invitaría cordialmente a dejar mirar esto como un problema en los países árabes cuando hay un problema aquí. Miremos un poco en lo que decía Silvia de las acciones afirmativas, que me parece sumamente importante. La cantidad de hombres o mujeres que acceden, o cuando cuando se habla de paridad, se dice, no, las cuotas no, mejor que demuestren que son buenas, las políticas de cuidado. Entonces, quisiera que este tema de cultura, que es muy importante, para el tema de violencia contra las mujeres y niñas, dejemos de pensarlo como un problema solo en los países árabes. Miremos a nuestros países y vemos cuántos son los índices de violación sexual de mujeres y de niñas que son forzadas, digamos, a estos embarazos, ¿no? Para que empecemos a desmitificar un poco el tema de la cultura del Oriente, cuando empecemos a mirar en nuestros propios países los estigmas, un poco en la línea de lo que hablaba Víctor, los estigmas, el cuestionamiento, ¿no? El tema de las paridades, lo que decía un poco también Silvio. Entonces, eso era solamente. Gracias. Gracias a vos. Entonces vamos a ir pasándole nuevamente a la maestra de ceremonia, la directora de Derechos Humanos, Cecilia Mairovich. Esta masa crítica que vamos construyendo reunión a reunión ya nos deja, como siempre señala Federico Villegas, en la selección temática, va madurando y decantando de escuchar a los distintos paneles, ¿no? Ahora tenemos la tercera reunión el 15 de octubre y nos ha servido mucho todo lo que hemos estado trabajando hoy para ir definiendo agenda, panel y ayudando a que la política exterior tenga el norte en los derechos humanos. Cecilia, misión cumplida. Muchas gracias, Mario. Te adelantaste y anunciaste el próximo seminario. Estamos pensando en el tema política exterior, en realidad políticas de derechos humanos y políticas públicas y perspectiva de derechos humanos. Tenemos que todavía trabajar los subtemas, pero con el grupo de trabajo que hemos armado con Mario, el embajador Villegas y Anabel del equipo de la Dirección de Derechos Humanos seguramente van a tener novedades en los próximos días, espero. Tal como decía Mario, estos seminarios están pensados como un espacio de debate, pero también como un semillero de iniciativas para la política exterior argentina. Así que hoy nos vamos con un montón de cosas que hemos anotado, de ideas que nos han dado y que nos las llevamos para poder trabajarlas internamente en la Cancillería.
Bueno, ya terminamos con este seminario y quería darle las palabras finales para que pudiera hablar con ustedes a Victoria Donda Pérez. Victoria es interventora del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Así que bueno, nuevamente les quiero agradecer la participación, la escuchamos a Vicky y nos vemos en el próximo seminario. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. La verdad que tarea, me dejaste. Cecilia, es un lujo que hoy estés en el lugar en el que estás, que para todas nosotras es un desafío. La verdad es que le quiero agradecer muchísimo al embajador, a Guillermo Chávez, por supuesto a nuestro canciller, Olá, que es el responsable en definitiva de esto. Y quiero agradecerles por varias cosas. Primero, por darme la oportunidad de cerrar este panel de lujo y la oportunidad de escuchar a muchos referentes históricos, por lo menos desde lo personal, como Jorge Tayana, y personas que he descubierto y que me anoté creo que casi todo lo que dijo. Así que, Julissa, en algún momento vas a encontrar que te nombro a cada rato, pero porque me parecieron muy interesantes todas las exposiciones, pero sin lugar a dudas tu intervención y en las perspectivas de género que tenés, me siento muy, muy reflejada. Así que gracias a todos y a todas. Quiero decir que para mí es un lujo que hoy Argentina esté proponiendo a Mario en tan alto lugar, ¿no? Argentina ha liderado la política de derechos humanos en materia internacional históricamente, dejado de hacer los últimos 4 años, para quienes son parte de ese gran movimiento de derechos humanos argentino. La política internacional y esta mirada de perspectiva hacia el futuro es fundamental. Por eso creo que el rol de Mario va a ser fundamental. Bueno, finalmente se ha designado en ese tan alto lugar. Yo, para ir terminando, propongo un desafío. Y creo que tiene que ver con esta cuestión generacional de la que hablaba también Silvio, ¿no? No soy de la generación Z, pero, pero sí creo que tenemos que aceptar todos y todas un desafío. Y voy a empezar diciendo que rescato las palabras de Jorge Tayana, y creo que también lo había mencionado Silvio. Sin lugar a dudas, el sistema de protección de los derechos humanos internacional fracasó. Fracasamos como sistema y fracasamos por distintos motivos. Digo fracasó porque no hemos logrado hacer que la discriminación, el racismo y la xenofobia como conductas violentas estén erradicadas en nuestros países. Y ese, en definitiva, es el objetivo de este sistema. Entonces, para poder plantearnos una agenda de desafíos, creo que lo primero es ver nuestro diagnóstico, ¿no? Hacer esta especie de lo que estoy segura que se Julissa conocemos, que es estos nuestros fuertes, las debilidades, nuestras fortalezas y debilidades. La fortaleza existe. Estamos coordinados, coordinadas, coordinades, que entendemos que tenemos por delante una realidad difícil de abordar. El embajador Guillermo Chávez planteaba la necesidad de tener estados presentes, con políticas activas de carácter económicos y sociales. Y yo quiero destacar algo que planteaba al principio, que me sentí orgullosa que hoy Mario Coroliano sea nuestro candidato y referente en el sistema de derechos humanos. Porque, Mario, mencionaste algo que es fundamental y que tiene que ver con los silencios en la política. Lo que no se nombra no existe. Lo que es clandestino está oscuro. Y lo que está oscuro, la sociedad no lo ve. Lo que no se ve, no se resuelve. En Argentina tenemos un gran problema. Y uno de nuestros problemas y desafíos es aceptar que somos un país estructuralmente racista. Y sí, hay racismo en Argentina, porque como decía Silvio, que también me anoté muchas cosas, así que después voy a pedir sus contactos, porque comprender que el fenómeno del racismo no solo es una cuestión cromática, sino que es una cuestión de sistema político y de modelos económicos, es comprender profundamente que el problema del racismo en Argentina y en América toda tiene que ver con sus países y tiene que ver con el colonialismo. Si nosotros
sistema internacional de protección de derechos humanos, no nos animamos a empezar a hablar de decolonialismo, vamos a tener un problema. Porque lo que no se nombra no existe. Pensamos que por ser países independientes y soberanos, el colonialismo nos lo sacamos de encima. La verdad es que a esta estructura de casta colonial se le fueron sumando privilegios y privilegios y privilegios y privilegios. Y por eso no es una casualidad. Víctor Madrigal Borlós, que también brillante compañero, decía que el condicionamiento, que el condicionamiento de la discriminación es la pobreza. Es cierto, pero cuando nosotros vamos a una favela, no hay rubios de ojos celestes. Cuando vamos a una de las villas de emergencia en Argentina, hay pocas personas de tez blanca y de ojos claros. Por eso el racismo sistemático, el racismo tiene que ver con un sistema político y económico, pero en América tiene que ver con el capitalismo. Y tiene que ver con esas castas donde se fueron acumulando siglos de privilegios económicos y políticos. Por eso, hablar de discriminación racial es uno de los desafíos que tenemos como sociedad, porque durante años no lo hicimos. Desafíos para adelante tenemos muchísimos. Me parece que primero es hablar de esto, del origen de la discriminación y del racismo. Porque si no, hablamos de interseccionalidades y muchas veces pensamos que esas interseccionalidades son una mera acumulación de discriminaciones. Y sí, es cierto, pero si no hablamos del origen de la interseccionalidad, no entendemos la complejidad con la que el Estado le tiene que dar respuesta a la interseccionalidad. Sin lugar a dudas, es lo mismo ser mujer que ser hombre, pero tampoco es lo mismo ser una mujer blanca, educada, de clase media y urbana, que ser una mujer racializada, pobre, y hablar de una compañera trans, racializada y pobre, y le vamos a agregar otra complejidad a estas diferencias, las cruza una diferencia territorial, porque ni en Argentina, ni en Brasil, ni en México, ni en ningún lugar menos de nuestra América Central, de nuestra América Latina, es mismo vivir en la capital que vivir en un punto más alejado de las ciudades urbanizadas, de las capitales de cada una de nuestras ciudades. La verdad es que me anoté muchas cosas en este tiempo y aprendí muchísimo. Cuando Jorge decía que Jorge Tayana hablaba de que una de las deficiencias que tuvo esa conferencia de Durban fue que no se pudo valorar el periodo de esclavitud, tenía que ver con esto. No lo pudimos valorar, entonces todavía no podemos hablar del desafío que tenemos por delante. Empezar a modificar nuestra agenda es también hablar de cómo todavía nos pesa el colonialismo y cómo el colonialismo pesa en esa acumulación de privilegios que genera el racismo. Frank Fanon en algún momento habló de la deshumanización que lleva el colonialismo y que ese fenómeno colonial acarreaba violencia, acarreaba expropiación de tierras, acarreaba violencia sobre los grupos más vulnerables. Ese colonialismo nos dejó una de las formas de violencia más que hoy están por lo menos en Argentina invisibilizadas y que tienen que ver con el racismo. Hablamos de racismo y hablamos de Estados Unidos. Hablamos de racismo y pensamos en Brasil. En el resto de nuestra América, en Argentina, en Chile, el racismo tiene otras características, pero precisamente porque Silvio Albuquerque, cuando hablaba de proyectos políticos que están por detrás de esos proyectos racistas, estaba apuntando a eso. El racismo no es cromático, es político y es económico, y es expropiar a una parte de la población de los bienes económicos y sociales que todos y todas debemos gozar, porque solo así podemos garantizar que se pueda gozar de los derechos humanos en plenitud. Muchísimas cosas para decir. Desafíos, Argentina tiene muchos. Hemos avanzado en algunos de carácter normativo. El matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, están avanzando reglamentaciones que tienen que ver con trans
en cada uno de nuestros lugares del Estado. Hoy a la madrugada salió la reglamentación de que nuestro Senado de la Nación va a tener cupo trans para que las compañeras trans también puedan en esos espacios, y eso es empezar a sacar del silencio, de la clandestinidad. Cuando hablamos de silencio y clandestinidad, Genoveva, también hablamos de la clandestinidad a las que estamos sometidas mujeres en países como los nuestros, y no vamos a hablar de los países árabes. Hablemos de nuestra América Latina, como decía Julissa, nuestra América Latina, donde en la mayoría de los países las mujeres no somos libres de decidir sobre nuestras vidas y lo que queremos hacer sobre nuestros cuerpos. Pero estas mujeres, y esto también lo decía Víctor Madrigal, no somos todas iguales, porque a cada una de nosotras nos cruzan distintas identidades, y esas distintas identidades hacen que las discriminaciones nos crucen diferentes. El Estado tiene que dar respuestas diferentes para dar respuestas eficaces y eficientes. Muchísimas gracias, la verdad es que para mí es un gran honor. No puedo ser, si no la alarma esa deshumana de Mario me va a sonar a mí, pero la verdad es que es un gran honor, un orgullo ser parte de estos encuentros, conferencias que está propiciando Cancillería con el objetivo de ser semillero. Y ser semillero es poder ser semillero de esas nuevas ideas que le van a dar germen a nuevas políticas públicas que queremos ayuden a construir sociedades más inclusivas para todos, todas y todes. Que no somos minoría, somos mayoría. Gracias. Bueno, muchas gracias, Victoria. Gracias a todos y todas las panelistas. Y bueno, nos vemos en el próximo seminario. Gracias a todos los participantes. Todos Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.